en la nube de algodón. Va, listo. Te decía entonces, para que quede grabado, que esas transformaciones pasarían entonces, de acuerdo con la propuesta de Yashar, por la autonomía, la legitimación y la resistencia, teniendo como, digamos, como insumos las disputas por el poder, así como disputas por el poder y estrategias de resistencia y adaptación. Ok. A ver, resistencia. Si aquí está la resistencia, entonces, ¿qué onda con las estrategias aquí? Disputas, se legitiman sus formas propias. Fíjate, para mi gusto, y eso tienes que tener muchísimo cuidado, Francisco, no puedes recuperar arbitrariamente las nociones que se presentan. Pareciera que entonces la visión de Yashar es una visión justo de frente, ¿sí? A la sociedad mestiza o a la sociedad blanca, ¿no? O sea, ellos negocian su autonomía frente a ellos, legitiman sus propias formas de organización frente a los mestizos, frente a los blancos, y resisten frente a los blancos, ¿no? Ta, ta, ta. Pero lo que pones abajo habla de otra dimensión o de otros elementos. Dice, se presenta especial atención a las disputas por el poder y la identidad. Las disputas por el poder se entiende que es dentro de la comunidad, de la identidad dentro de la comunidad y las estrategias de resistencia y adaptación dentro de la comunidad o de las comunidades. Entonces, pilas, ¿eh? O sea, y nada más así como que por encima. Si tú estás aquí juntando peras con manzanas y lo estás presentando tan campechano, ahí va a haber, puede hacer agua y puede hacer ruido, ¿no? Se están aquí hablando de dos dimensiones, pues hacia afuera y hacia adentro. Y tú tienes que que hacer muy, bueno, tienes que ser muy cauto en cómo recuperas el argumento de Yashar y que realmente sirva en términos mismos, pues, de lo que el autor dice o la autora dice, ¿sí? Para empatarlo con lo que tú estás buscando. Pero si la investigadora o el investigador van aplicando ese esquema de la negociación, la legitimación y la resistencia para hablar justo de las comunidades frente a las comunidades blancas, a las comunidades mestizas, pues entonces no parece mucho que te sirva, ¿sí? Para analizar el poder, las disputas por el poder dentro de la comunidad, las disputas por la identidad dentro de la comunidad, ni las estrategias de resistencia y adaptación que tienen las comunidades para enfrentar esos procesos, ¿sale? Entonces, si nada más lo pones, o sea, puede tener todo el sentido del mundo, pero si no te aporta herramientas de veras, tú solo te estás metiendo en camisa de 11 varas porque eso no lo vas a poder recuperar y se torna ahí en una perorata inoperable. Y no queremos eso, necesitamos justo argumentaciones y discusiones bien fundamentadas. Y pues después, desde el punto de vista teórico, a ver, pero a ver, ¿por qué pones aquí el punto de vista teórico si hay un marco teórico? A ver, este marco multiespecial, ok, bueno, ahorita vamos, este enfoque permite entenderse como se articulan sus ok, pero de nuevo, a ver, aquí hablas de autonomía, son como elementos sueltos, Francisco, no están conectados. Uno de los componentes centrales analizar un sistema de cargos es una estructura organizada tradicional que puede mecanismo de posición. Ok, los sistemas de cargos, ¿no? Pero ¿componentes de qué? ¿Componentes centrales de qué? Porque uno de los componentes centrales analizados es como decir, lo que dijiste antes, a ver, ¿en qué se distingue esta idea la investigación se centra en las transformaciones? O el objetivo principal, hay que ser muy cauto con cómo usamos esas palabras porque puedes hacer, como haces tanto ruido, distraes de lo otro que sí puedes haber afirmado previamente que va a recibir tu atención. Entonces, digo, con mucho cuidado ahí. Uno de los componentes centrales, bueno, ¿qué son componentes? ¿Cuáles son los demás componentes? Porque si nada más los vas a soltar así, de nuevo, no entendemos de qué estás hablando. Entonces, si dices, los componentes centrales de este estudio son tú. Y ya después dices, respecto al primero, pa. Respecto al segundo, así, ¿no? Pero si no me lo sueltas, uno de los componentes centrales y cuáles son los demás, ¿no? O sea, así, redactado de esta manera, no nos conduce a entender qué quieres hacer. Analizar el sistema de cargos. Sabemos que aquí estás hablando del sistema de cargos, ¿no? Entonces, a ver, fíjate, más bien la pregunta aquí sería.
cómo llegamos al sistema de cargos, ¿no? Es decir, bueno, están esos problemas, está el asunto de la autonomía, está la colonialidad y tal. Fíjate, y hay como 20 escalones que hay que bajar para poder llegar al tema del sistema de cargos, ¿no? Y aquí te los brincas olímpicamente con diciendo uno de los componentes, así como que uno de tantas cosas que quiero. No, 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 no. Sistemáticamente, Francisco, si no nos dices todo lo que estás buscando y cómo los vas a buscar y los escalones que hay que pasar, no nos entendemos. Entonces, hay que resolver eso. ¿Cómo llegamos al sistema de cargos? A través de prácticas como los cambios de varas de justicia, la investigación se realiza en diversos apartados. Mira, ¿sabes qué? Ok, esto sí, creo que se te lo había dicho. Sí, eso tampoco, a través de prácticas como los cambios. Eh, es que es eso, hablar de manera así, vamos a ponerlo así, impresionista, una pincelada por aquí, una pincelada por allá, no nos ayuda mucho, Francisco, porque necesitamos una visión de conjunto sistemática, elaborada. Si quieres algo más, recuperando la metáfora pictórica, ¿no? Tal vez algo más, no sé, algo más realista, ¿no? En el sentido de reflejar realmente qué estás buscando allá afuera, qué es lo que quieres investigar. Porque así de pinceladas, pues uno piensa que esas pinceladas es todo lo que vas a analizar y uno sigue leyendo en espera de encontrar eso y pues no se cumple. Y entonces ahí hay como que eso no es coherente y uno se saca de onda. ¿Va? Ok, entonces esto sí, 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 creo que vale muchísimo la pena porque es lo que nos va a decir de qué por dónde va tu protocolo, por lo menos, qué es lo que quieres exponer en este documento. Entonces, lo anterior, porfa, checa bien ahí cómo lo vas a manejar, porque, digo, puede ser una cosa resumida, pero tiene que fluir, tiene que ser coherente. Y aquí están como cosas sueltas, así, y todas ellas muy importantes, pero pareciera que por la importancia de esos temas enunciados, ¿sí? Tú nos estás delegando que nosotros le demos coherencia y no, eso es inaceptable. Tú tienes que presentarlo de manera sistemática, coherente para que te podamos seguir. Porque por más que las cosas que anotes ahí sean importantes, eso no garantiza ni que se entiendan, ni que sean coherentes, ni que sepamos para dónde va a brincar la liebre. Tú nos tienes que guiar. Entonces, bueno, eso lo resolvemos. Esta parte, la investigación, ajá, esto, ¿no? Esto aquí esto sí ya es te voy a poner aquí con los corchetes que significa que hay que quitarlo, pero dar forma a lo anterior. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? A ver. No me molestes. Dar forma a lo anterior em, para que fluya y se entienda y esté conectado. Ok, ahora sí. Se organiza en diversos apartados. ¿En cuántos apartados? Ayuda un montón saber cuántos apartados, ¿no? En el planteamiento del problema, en apartados. En el planteamiento del problema se identifican las principales tensiones que enfrenta la gobernanza indígena, detallando sus causas, actores involucrados y dinámicas en juego, con énfasis en el papel articulado del sistema de cargos. ¿Qué dice Ramos aquí? ¿Por qué citas a Ramos? Francisco. A ver, el problema se identifican principales. Pues lo cito pues porque hablan sobre la articulación del sistema de cargos, cómo estos se conjugan y crean una dinámica social dentro de una comunidad. A ver, fíjate, fíjate, nomás, es que de nuevo, ¿qué estás diciendo y cómo lo sostienes? En el planteamiento del problema se identifican las principales tensiones que enfrenta la gobernanza indígena, detallando sus causas, actores involucrados y dinámicas en juego. Si eso ya lo sabemos, la verdad es que entonces no tienes tesis, ¿no? Si ya sabemos cuáles son las principales tensiones, ya sabemos cuáles son sus causas, cómo están los actores involucrados,
¿Y qué dinámica están en juego? Pues ya no tienes tesis, Francisco. ¿O qué está pasando ahí? Fíjate. Efectivamente, en el planteamiento del problema uno identifica las principales problemáticas que uno quiere atender. En este caso tú, pues me parece súper bien que digas que se van a identificar las principales tensiones que enfrenta la gobernanza indígena. No sé si tú puedas detallar como tal las causas y si ya lo sabes ahorita, entonces pues más bien tienes que hacer otra investigación porque pues pareciera que ya está resuelto este tema, ¿no? Ya sabes cuáles son las causas, cuáles son los actores y las dinámicas en juego. Entonces, ¿qué quieres entender de las tensiones? Si ya se sabe, ya está, ¿no? A ver, esa es la cosa importante. En el papel artículo del sistema de cargos. No sé, yo no recomendaría aquí porque pues, pareciera que entonces vas a recuperar el planteamiento del problema de Ramos, pero pues Ramos ya hizo su investigación, ya está resuelto todo, pues, ¿no? A ver, ¿cuál es? Es que ese es el punto importante, Francisco. Cuando redactas un protocolo, tienes que ser muy cuidadoso en presentar los datos que tú vas encontrando y citar las fuentes, ¿sí? Pero para que a partir de todo ese concierto emerja lo que tú vas a hacer, lo que nadie ha dicho, lo que nadie siquiera ha identificado. Aquí podrías decir, no, eh, Ramos 2000, en su texto de 2019 identificó un conjunto de tensiones al hablar de la gobernanza indígena en tales y tales comunidades. Así, ¿no? Y describirlo, porque también así de mencionarlo está todo chafa, ¿no? Decir, Ramos dijo esto, dijo esto, ¿no? En concordancia, se puede señalar que existen diferentes tensiones, por lo menos en estas comunidades en el norte de Guerrero. ¿No? Y es a partir de eso que se busca entender de mejor manera cómo se presentan esas articulaciones, cómo se presentan esas tensiones, cómo podemos, desde esta parte, ¿no? De cómo se está, digamos, disputando la identidad, disputando el poder, de cómo están enfrentando esas tensiones dentro de la comunidad o hacia afuera también, pero ya una vez que tú ofreciste datos. Pero aquí pareciera que entonces ofreces a Ramos como evidencia de que hay un problema y no mencionas ni un bendito dato. Bueno, digo, tampoco tendrías por qué hacerlo todavía. Está bien, pues. Pero ahí hace mucho ruido. Entonces, di así concretamente, describe, como dices aquí, el planteamiento del problema científico, primeras tensiones que enfrenta la gobernanza indígena, detallando sus causas. No sé si detallando, pues ahorita vamos a ver si se puede, pero sí, de plano Ramos no puede ir ahí porque, pues, es tu planteamiento del problema. Si estuvieras recuperando un argumento que no está dentro de tu tesis o de otra manera, si todo esto es de Ramos, pues ya se echó aquí a perder el asunto, porque tú tienes que presentar lo tuyo, no lo de Ramos. ¿Sale? Bueno, ahí hay que tener pues, eso. ¿Cuáles son las Lo, dimensiones del lo- problema? Yo creo lo que, eliminamos entonces, maestro. espérame. No, piénsalo, y el planteamiento del problema se identifican las principales tensiones que enfrenta la gobernanza indígena. Y ya de ahí, pues tú igual, pues define, pues, y si puedes realmente mostrar sus causas y eso, porque eso ya hablaría de que eso ya está terminado y tal, ¿no? Pero bueno, no sé, creo que por ahí ese enunciado se salva, todo lo demás tienes que irlo recuperando y acomodarlo, ¿no? El estado del arte revisa los trabajos previos sobre gobernanza y pluralismo legal y sobre efectos de la modernidad, señalando vacíos teóricos. A ver, pues sí, me gustaría más ver justo cuáles son estos vacíos teóricos, ¿no? Es como decir, ¿nunca te ha pasado que eso, ¿no? Que hay gente que te da, que te da instrucciones, ¿no? Tú le dices, oye, pues es que yo necesito ir, pásame la receta, necesito ir a algún lado. Uno pide indicaciones siempre, ¿no? Y te dicen, ay, pues nada más es nada más lo hierves todo, lo mueles y lo echas a la cazuela, ¿no? Ah, no, pues es que te sigues aquí de frente, ya, y ahí donde después a la derecha y otra vez de frente, ¿no? Uf, eso no me sirve. Es exactamente aquí lo mismo, ¿no? Sí, no, se van a señalar los vacíos teóricos. A ver, concretamente, ¿no? ¿Por qué no empezamos como por esa parte? En el estado del arte, en el apartado que corresponde al estado del arte, se identifica que y este son los vacíos teóricos. Si bien hay un conjunto de elementos explicativos, no se han atendido este elementos. Y ya, así lo dejas enunciado, ¿eh?
y lo desarrollas en el apartado que corresponde, pero así, señalando los vacíos teóricos, eso es como que me estás garantizando que me vas a hablar de algo y así no sé si eso sea real y, pues digamos es como hueco, pues, ¿no? Hay que darle un poco más de sustancia, pues es un protocolo de doctorado y ahí hay un conocimiento exhaustivo detrás de estos planteamientos, ¿va? Ok. Maestro, Los este antecedentes, Word me lo sí, puede, sí, este sí, Word sí, usted me lo sí. puede reenviar. Como siempre, sí, 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 te lo mando para que le eches un lente, ¿va? Bien, continuamos entonces. Los antecedentes, las prácticas estacionales, ok, contextualizan históricamente. Es lo mismo. Entonces, contextualizan históricamente las prácticas civiles de guerreros y su relación con las instituciones estatales, dando cuenta de las tensiones. ¿Por qué no mejor nos dices esa parte, ¿no? En el apartado de antecedentes, se identifican esta y esta tensión, ¿sí? Con las instituciones estatales. Bueje, bueno, es eso, ¿no? Así, de manera descriptiva. Ya Bueje lo vas a recuperar después ya de manera sustantiva, pero ahí puesto así es que me estás dando, o sea, es casi como, no, es que lo dice Bueje, ¿eh? Pero pues esa es una cosa ahí al aire, pues. No me parece que esto tenga sustento. Este enunciado, esta frase, bueno, este párrafo está en el aire y solamente porque citas a Boeje ya como que pareciera que ya está sustentado y no. Si tú quieres decirme que vas a presentar antecedentes de estudio que contextualizan las prácticas tradicionales, va, eso lo acepto. Y después de eso esperaría que me dijeras, ¿no? Que se han identificado, a la par se han identificado estas tensiones, va. O inclusive, si me dices de qué prácticas estás hablando, también va a ser útil, ¿sí? De qué prácticas, y qué tensiones, o sea, eso, hablar ya de veras, pues porque así nada más como en general y como en abstracto, pues digo, de todas maneras vas a decir las prácticas y una caracterización general, ¿no? Las tensiones y una caracterización general. Pero sí, si esto le das un poco un aterrizaje, ya vamos viendo por dónde vas a ir llevando la discusión o llevando la argumentación. Así puesto, es así como que cualquier cosa puede ser. Y no refleja ningún tipo de rigor. Y es un protocolo de doctorado. Se supone que tienes que mostrar que ya sabes de qué estás hablando. La justificación destaca la relevancia del estudio tanto por su contribución al conocimiento académico. ¡Ay, caray! De la justificación destaca la relevancia del estudio, ¿eh? Órale. También destaca por su contribución al conocimiento académico como por su potencial impacto. ¡Ay, vámonos, ¿eh? Nada sencillito. Bueno, a ver, en la justificación presenta los elementos que enmarcan la relevancia de este estudio, ¿no? Y digamos, tanto los elementos que se consideran, o tanto las contribuciones esperadas al conocimiento académico, como los potenciales impactos o sea, eso así, muy cauto, Francisco, porque aquí esto está redactado como si ya fuera la chocha coherera, ¿eh? La justificación destaca la relevancia del estudio, eso todavía, pero la relevancia del estudio tanto por su contribución al conocimiento académico, espérame, si no me has acabado de decir de qué vas a trabajar, ahora me estás diciendo que va a ser una contribución al conocimiento académico casi garantizada. Pilas, pilas, muy cauto y primero tenemos los huevitos en la canasta, luego los cacareamos, ¿va? Porque del plato a la sopa se cae la boca, ¿no? ¿Cómo era? Del plato a la boca se cae la sopa. Entonces, eso, ¿no? Tener muchísimo cuidado con cómo vamos a ir haciendo esas afirmaciones lapidarias así súper pesadas, porque pues de repente pueden caer sobre nosotros. La justificación destaca la relevancia del estudio, pues, y políticas que respeten la diversidad cultural. Ok, bueno, de nuevo, el que tú digas que esas políticas que respeten la diversidad cultural y tal, no es así nada más digamos, porque tú lo vas a hacer y están orientadas a que se respeten. Porque si tú dices que el respeto es
llegar a imponerles a alguien que sí sepa gobernar y no esas personas, pues tu idea de respeto está bien torcida, ¿no? Digo, en el caso de que tú lo digas, yo sé que tú tienes una idea de respeto bastante respetuosa, pero, digamos, esas palabras no garantizan nada, Francisco, ¿no? Esas palabras pues, las ponemos ahí porque son juicios de valor y los juicios de valor se desmoronan, ¿no? Siempre ante nosotros, porque lo que importa es operativamente qué estamos haciendo, ¿sí? Y los juicios de valores, o sea, yo quiero ser una buena persona, pero resulta que mi querer ser buena persona atraviesa por prácticas bien horribles. Entonces, en términos reales, soy mala persona, ¿sí? Independientemente que eso yo le llame ser buena persona, ¿sale? Esa es la cosa relevante aquí políticas que respeten la diversidad cultural. Bueno, pues ¿cómo es que se respeta? Para saber si realmente tu idea de respeto empata con las gestiones, toda la discusión que tienen digamos, desde ahí, no sé, por ejemplo, desde la ONU con Héctor Díaz Polanco, todo el movimiento indígena, muchos actores que están aquí involucrados y que buscan realmente construir eso, políticas respetuosas y que no se agotan en que digan, no, es que sí, respeto las cosas. No, ¿cómo se hace? De nuevo, lo mismo, las citas aquí pues van en garantía de que lo que se dice es cierto y no. Yo preferiría que tú me dijeras bien qué vas a hacer y ya después en el desarrollo y que mínimo desgloses de manera súper general y descriptiva de qué qué lograste, qué construiste, qué presentas, sin que presentes citas, ¿no? Ahí sí no le veo como mucho chiste. Ahora. Se formulan preguntas de investigación, hipótesis, bueno, se presentan las preguntas de investigación que guían el estudio, se le entiende. A ver, Francisco, tú vas a hacer hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que voy a proponer un escenario hipotético de una posible solución. Mira, el tema aquí es que las hipótesis se utilizan de manera pero con una laxitud que da coraje. A ver, eh, la hipótesis, estrictamente hablando, es un enunciado, ¿sí? Así, un enunciado que tiene tres elementos. Variables, ¿sí? Conexiones entre variables y unidad de análisis para poder saber cómo vamos a probar esa hipótesis. La idea de hipótesis misma, Francisco, tiene detrás de sí todo la herencia del pospositivismo. Eso lo discutimos en clase. Entonces, no sé si realmente tú vayas a llevar a cabo un diseño de investigación cualitativo pospositivista en donde tengas una hipótesis que verificar, porque eso supone todo un esfuerzo, digamos, deductivo. Tienes una afirmación basada en un conjunto de supuestos teóricos que se sostienen en la evidencia y que vas a ir a verificar a campo, ¿sí? Es el modelo hipotético deductivo. Si esa fuera la idea que quieres desarrollar, está bien, pero a mí me da la impresión de que no, ¿no? A mí me da la impresión de que lo que tú quieres hacer es más una investigación deductiva de naturaleza cualitativa. Entonces, o no entiendes que es una hipótesis o o sea, lo quieres utilizar de manera muy laxa. En todo caso, mira, se puede, está bien, se puede, porque hay quienes lo hacen a manera de hipótesis, ¿verdad? Porque estrictamente hablando eso no es una hipótesis, ¿no? Pero por lo menos sí tendrías que decir, eh, se presentan, como lo estás así redactando, se presentan las preguntas de investigación y algunos supuestos para el desarrollo de la investigación, ¿no? Así, porque lo tuyo puede que sean supuestos, pero no son hipótesis, porque no tienes variables que vayas a medir, no vas a controlar, digamos, la presencia de una variable frente a otra para poder decir que la asociación entre A y B siempre va a presentarse aún en presencia de C, de Z, de Y, de lo que sea. Hay un conjunto de supuestos que no te da pues para llegar a afirmaciones de ese tipo y que te desvían de lo que si quieres hacer, de un enfoque eh, cualitativo. Entonces, pilas con eso, esto lo voy a poner aquí para que, a mi gusto no tiene sentido, hay que quitarlo, pero tú sabrás
Si es tu idea, defiéndela y sosténla, porque así está en el aire. Que guíen el estudio hacia el entendimiento del mecanismo mediante los cuales las comunidades negocian su autonomía. Ojo, pilas, ¿eh? Aquí estás hablando de que negocian su autonomía otra vez. Ya te quedaste con uno de todos los rollitos que dijiste arriba, ¿no? O sea, te decía la cosa tú decías la cosa de la autonomía, perdón, la cosa de, no, sé, perdón, decías la cosa de de las tensiones entre las tensiones de las disputas por el poder, las disputas por la identidad, por la organización interna, y yo no me acuerdo qué otro elemento. Ahí hablabas de tres elementos, pero aquí entonces ya de repente nada más te enfocas en la autonomía. Entonces, ay, caray, pues, ¿cuál es lo que es realmente lo que vas a trabajar? Esto todavía no es consistente, Francisco. Necesitas sí ir armando ahí este flujo, por favor, para que vaya siendo coherente, ¿no? Lo que quieres y que lo entendamos, lo que te leemos. Dices tú, el enfoque metodológico combina herramientas teóricas y prácticas que garantizan. ¿Qué garantiza? Nada garantiza nada, Francisco, ¿eh? O sea, no, no, o sea, no hay ninguna herramienta que garantice nada porque, pues yo puedo hacerlo mal, ¿no? De verdad, esas palabras son muy, 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 muy pesadas, ¿no? El enfoque metodológico combina herramientas teóricas y prácticas. No, el enfoque metodológico tiene, bueno, pues sí, herramientas, pues, ¿no? Pero que garanticen algo, no, no creo, ¿no? Una comprensión integral, Sasquatch, ¿qué es una comprensión integral? O sea, una comprensión integral, si lo ponemos en esos términos, supone que es exhaustiva, que agota todas sus dimensiones. Y eso querría decir que tú conoces todas las dimensiones que componen tu fenómeno. Y pues por definición, la investigación cualitativa no es exhaustiva en términos justo de sus dimensiones, es exhaustiva en términos de las unidades de análisis, sí, pero aquí no nos queda tan claro. ¿Por qué no más cauto, más cuidadoso, más simple, pues, ¿no? El enfoque, ¿qué enfoque útil? Porque aparte ni te comprometes con nada, ¿eh? Desde los marcos mencionados del pluralismo jurídico y la interlegalidad. A ver, estos son más bien perdón, enfoques teóricos, pero no dices nada de lo metodológico. De verdad, eso pareciera como así, pues eso, ¿no? Unas palabras domingueras ahí colocadas, pero no nos llevan a poder armar digamos, un conjunto de acciones encaminadas a generar datos y evidencias, ¿sí? Sí, necesitamos aquí, Si lo mejor, maestro, es que se elimine, suprímalo de una vez, maestro. a ver, Francisco, pero es que yo necesito que tú, a ver, mira, yo no, a ver, no lo voy digamos, no te voy a decir qué poner. Bueno, entonces, ¿por qué me estás, haciendo señalamientos? No, lo que quiero es que entiendas que hay algo que brinca, que no empata, y no se resuelve quitándolo. ¿Sabes por qué no se resuelve quitándolo? Porque tú lo pusiste por alguna razón. Entonces, yo quiero primero que entiendas que descubras, que veas por qué lo pusiste, ¿sí? Y al reconocer por qué lo pusiste, también reconozcas, uno, qué es lo que tú quieres decir, y dos, cómo decirlo mejor, porque así no transmite. Entonces, si nada más me dices, quítalo, ya no, pues si ya está mal, no se trata nada más de que se resuelva con quitarlo. Si esto no pasa por un proceso reflexivo de tu parte, de que ya lo entiendas, en qué es lo que falta aquí, pues entonces truena el asunto. Dicho de otra manera, ya lo quité. A ver, ¿qué es lo que quisiste decir? El enfoque metodológico, ¿qué es lo que vas a hacer? En cortísimo, Sí, Francisco, aquí lo que tendría que estar es eh, en cuanto al diseño metodológico, así, eso es lo que queremos ver, el diseño metodológico, eso es lo que vale la pena, ¿sí? En cuanto al diseño metodológico, se trata de una investigación cualitativa, orientada desde una perspectiva de estudio de caso,
de estudios de casos comparativos, de una etnografía, de fenomenología, ¿no? Eso, desde una estrategia de investigación de estas características, ¿no? Orientada por una visión pospositivista y que busca desarrollar, para acercarse al campo y generar datos a partir de entrevistas en profundidad con ta, 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 ta. Eso es lo que queremos ver. Todo lo demás, así, así como está Francisco, no dice nada que nos permita entender que tienes una propuesta de investigación viable, ¿sale? Pero nada, de verdad, tú lo viste, o sea, cada uno de los elementos que te resalto son casi, casi como distractores. No hay nada que nos oriente hacia esa parte de decir, esto es viable y va a brincar por aquí y por allá. A ver, ahora dices aquí, un parteaguas de esta investigación fue la reforma. ¿Esto qué es? Todavía seguimos en la introducción, fíjate. Pero ¿por qué vuelves a la reforma no obstante, se parcial evitado? Ok. ¿Y esto qué? O sea, ¿esto a qué viene o qué? Un parteaguas de la reforma al artículo segundo constitucional. A ver, eso pues ahí está, pero forma parte del planteamiento del problema. Esto es un chilaquil. No tiene como reforma constitucional. Ajá, no tiene, o sea, sí, esto es coherente con el párrafo previo, pero ¿a qué viene? Si ya se supone que ya acabaste de hablar de la cosa problemática y ya estás a punto de entrar a la parte, de describir propiamente qué estás presentando en este documento. Mira, estrictamente hablando aquí, te quedaste aquí, ¿no? En método. Bueno, hace falta que aquí reportes, ¿no? El nivel de investigación, la población y la muestra, y el diseño de la investigación como como elementos que están integrados a la parte metodológica, ¿sí? Y esto, pues, acomódalo en su lugar, pero aquí no va. Se supone que si es la introducción y que estás hablando de que tu problema es importante y tal, y vuelves a hablar de otra cosa después de presentar los otros elementos, no es coherente, Francisco. Nada coherente y no abona en nada a entender cuál es lo que tú quieres hacer. Pareciera que entonces esta es como otra introducción para otra cosa, ¿no? Sí, pues la reforma para, digamos, de la constitucional y la reforma de 2001 y 2024 está bien y ahora ya van a poder registrarse ante el SAT y tal, con lo cual acceder a fondos y programas públicos como sujetos colectivos. En realidad eso sería lo importante, ¿no? Que ya se erigen como sujetos colectivos. Bueno, pues sí, pero ¿y eso qué? O sea, lo soltaste así, sin conexión, sin coherencia. Los procesos de y esto que tú metes aquí como garantía, casi casi contribuye con toda certeza, no queda sostenido. Está en el aire, no así presentado, a mí no me da la idea de una investigación que sea coherente y viable de desarrollarse. ¿Sí? Contribuye al conocimiento de los procesos de la transformación y resistencia de la gobernanza indígena, arreglando las disputas por la autoridad y la entidad como elementos centrales de interacción. Ok, si este es el problema, Francisco, esto es lo que tienes que argumentar. Y aparte, esto es tuyo, no es de Bandecot ni de Yashar. Espero que no sea así para que tengas tesis, si no, pues ya hay que ver qué otra cosa haces respecto a lo que ya se hizo, ¿no? Aparte, este texto es hace 17 años, este texto es de hace 20. Uf, o sea, hay mucha literatura y sobre todo, tú lo has visto. ¿No? La discusión a nivel de los congresos por los derechos de las comunidades indígenas está álgida, álgida, álgida. Y tú vienes con textos de hace 20 años para entrar a esa discusión. Pues no que te interesa la cuestión indígena, no que tú eres especialista en el tema. O sea, sin esto, Francisco, o sea, sin esa expertise, pues, que no es nada más de estar involucrado en la comunidad, sino sin ese expertise de realmente de entender esos procesos de la comunidad, pues no tienes forma, pues, de poder sostener que tú quieres, que tienes además las habilidades y las competencias para emprender un proyecto de esta naturaleza. Entonces, necesitamos ver esas competencias desplegadas aquí a la manera en que te sugiero. Un texto coherente, ¿sí? Que describa, esa es la introducción, que describa qué vas a hacer y que en el desarrollo del texto vayas conectando las piezas y vayas aportando elementos para ser inteligible, ¿sí? Que tienes una propuesta viable y que se puede, digamos, y que realmente va a contribuir. Pero tú no dices, mi propuesta va a contribuir.
Tú dices que vas a hacer y se tiene que entender cómo vas a contribuir, ¿sí? No puedes, eso, no puedes, digamos, como hipostasiar. Así, esta va a ser una investigación que contribuya. No, tiene que leerse en el texto cómo es que va a contribuir. Y eso no es difícil, solo es cosa de organizar la discusión, organizar la argumentación para que te sigamos. Planteamiento del problema. Eh, derivado de las tensiones de sistemas normativos, de costumbres y las... A ver, nope, 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 nope. Aquí no dices, aquí, derivada de las tensiones. Y eso te lo dije desde la primera sesión que nos reunimos, desde las primeras veces que nos estuvimos reuniendo, Francisco, ¿no? Te dije, ay, caray, te dije, demuestra que existen tensiones. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Porque aquí dices, ¿no? Así, atraviesan una profunda crisis estructural derivada de las tensiones entre los sistemas normativos tradicionales y las estructuras jurídicas del Estado mexicano. Y sí, Santos puede que lo analice, si Eder, a ver, ojo, el ampersand no se usa en español, ¿sale? Así puede estar digamos, construida la cita en inglés, pero tú estás escribiendo un texto en español. Entonces, no utilices ampersand, ponle la I y ya vamos a entendernos mejor, porque la cita está en español, porque tú estás escribiendo en español. Cuando escribas en inglés, sin problema, porque aparte tú sí tienes eh, esa facultad, esa habilidad de poder redactar y leer en otro idioma, maravilloso. Muchos no tenemos esa habilidad, entonces en su momento la aprovechas, ¿va? Ahora, estas confrontaciones se agudizan por la población entre dos actores principales. Conflictos intergeneracionales y políticos. Lo mismo, ¿eh? Lo mismo, lo mismo. ¿Cuáles son, no? ¿Cuáles son las polarizaciones? ¿Sí? ¿Cuáles son los conflictos? ¿No? Eso, si tú nada más me dices que hay polarizaciones y conflictos, pues no me ofreces y no me ofreces más que tu propia palabra. Pues no, no puedo. No, de verdad no. No sé, no me estás como... Y todavía más, me sentí más mal, pero así, pero a ver, ¿quieres hablar de realmente tu malestar? Bueno, entonces describe, ¿no? Con propiedad. Me dolía la cabeza, me dolía el pie, me dolía la cabeza, salía a la calle y con este bendito sol me retumbaba por el calor. O sea, entonces ahí se entiende, ah, sí, te sentías mal, saliste con el sol, ¿no? Ah, sí, pues hay polarizaciones porque para decidir, por ejemplo, quién va cómo se va a empedrar la calle, cómo, o sea, siquiera si se va a empedrar, o si se va a poner asfalto, o si se va a poner mejor cemento hidráulico, y para decidir eso son disputas y son tensiones, ¿no? Maravilloso, pues ahí tenemos que verlo. Pero empezar por esa parte, pues por cuáles son esas polarizaciones, cuáles son esos conflictos, Francisco. Ya te lo he dicho muchas veces, no entiendo qué pasa, por qué no está ahí puesto, pues sí necesitas presentarlo. O sea, y eso, o sea, sí, no sé. Te voy a pedir a ver, mira, tú me dices siempre, ¿cómo le hago y cómo lo hago? Y yo he tratado de ponerte ejemplos, inclusive apoyarte, ¿no? Por ejemplo, me digo, con lo del árbol de problemas, igual ahí acomodando algunas piezas y tal, pero de verdad que si tú no tienes, digamos, insumos con los cuales poder aprender eso que yo te comparto y de seguir de manera coherente eso, entonces creo que ahí hay algo que no sé, no va a funcionar. Esto no tiene ninguna intención fatalista de decir ya valió madre, más bien tiene la intención de que tú te pongas las pilas, por favor, y que te apegues a esto. Digo, hemos estado grabando las sesiones y tal, justo para que puedas tener de dónde apoyarte.
pero pues de verdad no veo que estés atendiendo mis comentarios. Si quisiera, te doy un minuto para que me digas qué pasa. Por qué a pesar de todas las cosas que hemos discutido, no las reflejas aquí en el documento? Un minuto no más, porque tampoco es como así, Sí, hacer aquí el mea pues bueno, culpa, maestro, ¿verdad? yo le he comentado que estoy eh, pues bajo una situación de un cuadro de depresión y no logro concentrarme bien en su totalidad, no logro plasmar mis ideas, no logro concentrarme al 100, no logro dormir bien, entonces ese ha sido un problema de mi cuadro de depresión y enfermedades que estoy ahorita atravesando, lo que no me ha permitido concentrarme al 100. Ok, Francisco, pero es que esto te digo, esto te lo dije desde el primer semestre, ¿no? Así, dime concretamente qué polarizaciones, qué conflictos hay. Y esto no solamente en Chilacachapa, porque seguramente que ahí también tienes elementos. Pues inclusive, digamos, en la literatura, ¿qué polarizaciones ha habido? Polarizaciones por la explotación de los recursos naturales, polarizaciones por por ejemplo, por ver quién está dentro del equipo de la presidenta, no sé, alguna cosa de ese tipo, pero sí, sí te digo, sí necesitas tú mostrar eso. Eso es lo que nadie ha hecho, eso es lo que tú vas a hacer, eso es en lo que tú vas a innovar. Si no me muestras eso, entonces en realidad esto es pues, un ejercicio así como superficial, ¿sale? Pues una persona que tenga un doctorado y que trate sobre un tema, pues lo que uno espera es que no haga un tratamiento superficial de su objeto de estudio, ¿sí? Si tú vas a ser doctor en violencias y derechos humanos, yo esperaría sí, que tú tengas un conocimiento profundo de esto. Y eso pasa por señalar cómo han sido las polarizaciones históricamente o cuáles son esas polarizaciones mínimamente así señalarlas y después aterrizarlas concretamente en las comunidades indígenas del norte de Guerrero y a partir de ahí recuperar evidencia, que esas cosas ocurren. Así puesto, no hay evidencia de nada y entonces pues casi todo eso es un ejercicio intelectual, todo es un ejercicio imaginativo y quién sabe, de verdad, quién sabe si esto vaya a servir de algo para generar políticas, porque como todo está en el aire, todo está en un conjunto de supuestos, pues no podemos tener forma de verificar que si esas ideas que estamos construyendo tocan en algo a la realidad de la que se supone que hablamos. ¿Sí? Entonces estamos construyendo castillos en el aire y ahogándonos en sus vapores y nada que hacemos con el mundo real. Pilas con eso, por favor. Entonces, te voy a pedir eso, que seas muy cauto. De aquí en adelante, cada afirmación, cada afirmación que hable sobre la realidad, acompañada de datos, ¿sí? Todo acompañado de datos. No es la intención de ser positivista, es la intención de ser estructurado. Y tú necesitas mucha estructura, porque si te sueltas a hablar, pues te puede, bueno, te podrías tardar ahí horas hablando pues, de Chiracachapa y de sus características y particularidades, pero lo que necesitamos es que tengas una estructura coherente, ¿sí? De argumentar el fenómeno que quieres analizar, de presentar evidencia y al mismo tiempo de generar evidencia. Me parece que esos dos son tus dos grandes debilidades, ¿no? A pesar de que puedas tener mucho conocimiento, te digo esto, ¿no? Impresionista, una pincelada por aquí, una pincelada por allá, no tienes herramientas para manejar los datos empíricos y presentarlos, ni para generar los datos empíricos y a partir de ello elaborar una discusión, ¿sale? Entonces, si eso lo tienes claro, ya sabes entonces sobre lo que hay que trabajar. Recuperar la evidencia, ¿sí? Y generar las bases para generar evidencia también. Eso es lo que hace lo que es capaz de hacer un investigador con grado de doctorado. Y eso es lo que yo espero de ti. Entonces, en adelante, por favor, todas esas afirmaciones sueltas y abstractas y vacías, llénalas con datos. ¿Sí? La situación se va a grabar por la intervención partida en la influencia. ¿O qué datos refuerzan ese argumento?
¿no? Ese conflicto no es reciente, tiene raíz en el colonialismo que impuso estructuras, ok. ¿Qué datos? Esa es otra afirmación que necesita a su vez datos. Esas comunidades han resistido mediante la preservación de sus prácticas ancestrales como el sistema de carga, asamblea. Aquí ya estás diciendo cuáles son. Ok, pero ¿cómo los han preservado? ¿No? Eso, cómo los han preservado sería una cosa y otra cosa muy distinta. Demuestra que cada vez está más debilitada, poniendo en riesgo la cohesión social e identidad cultural. Eso también lo tienes que demostrar, porque más debilitadas que... ¿Qué? ¿Qué es la debilidad? ¿Qué es la debilidad en este contexto? ¿No? Eso tienes que demostrarlo, ¿sí? ¿Cuál es la pérdida de la cohesión? ¿Cuál es la pérdida de la identidad cultural? Todo eso tienes que demostrarlo. Sin eso, esto no va a poder llevarse a cabo. Las consecuencias incluyen fragmentación comunitaria, la pérdida. Ok, es que sí, Francisco, si nos seguimos así va a ser todo lo mismo, ¿no? Igual, cuando hablas, aquí ya por lo menos estás recuperando a la policía comunitaria, el autogobierno de Cherán. De nuevo, mencionarlos is not enough, ¿no? No es suficiente. Necesitas hacer una discusión más profunda de cada uno de estos elementos, o al menos describirlos justo en el contexto de una discusión que aporte datos, ¿sí? Dices, preceder ese panorama adverso se han desarrollado estrategias de resistencia como las policías comunitarias. Híjole, ahí hay un debate bien choncho, porque, por ejemplo, ¿no? O sea, las policías comunitarias realmente reflejan este ámbito de resistencia o también se han, digamos, dejado de llevar por esas otras influencias externas como son, digamos, el crimen organizado, las disputas internas, o sea, ahí hay señalamientos bien fuertes, incluso cómo esas policías se han desvirtuado y cómo han acabado en cosas bien raras también, ¿no? El autogobierno de Cherán, a ver, ahí sí esa es una de las piezas que en los que tratan esos temas les encanta referir. No, no, es que en Cherán sí se echaron afuera los partidos políticos. Bueno, pero eso ¿cómo ha sido? ¿Sí? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué nos han hecho saber? Pues que los indígenas pueden resistir y echar a la goma a los partidos políticos. Bueno, sí, pero ¿qué costos tiene eso? Va, pero qué costos también sociales, ¿sí? Pero qué recursos tienen que tener. O sea, las condiciones que se cumplieron en Cherán, no solamente en términos de que son pueblos indígenas, ¿no? Hay mucho de la pastoral social ahí involucrada, ¿no? Y eso no se puede obviar. De nuevo, ¿qué condiciones, qué recursos permitieron que esto ocurriera así? ¿Y cómo se presenta? Evidencia, Francisco, evidencia de veras cómo está en la realidad. Sí, así como resumirlo y como plantearlo, platicarlo así, deja muchas cosas en el aire y tú eres un experto, tendrías que ser un experto en esto. Y los expertos no hablan así en el aire. Digo, si te dan 2 minutos, lo dices en 2 minutos y eso demuestra tu expertise. Pero si te dan más espacio, tienes que ir profundizando. Y aquí tienes suficiente espacio para decir el problema que ocurre en torno a estos elementos que tienen que ver con las disputas por la identidad, las disputas por el poder, etcétera, etcétera, tienen estas formas, ¿sí? Y sobre eso, esto es lo que vas a ir mostrándonos, ¿no? Toda esta discusión. Te sugeriría, no sé, como ir mostrando como pequeños subtítulos para que no te pierdas también y vayas viendo qué es lo que necesitas demostrar aquí. Yo entiendo que todo este párrafo tiene que ver con eso, ¿no? Confrontaciones, tensiones, conflictos, todo eso va encaminado a esto. Y aquí, eso, aquí empiezas hablando de esos elementos de resistencia, ¿no? Bueno, pues entonces presenta datos de Sí. esos elementos de resistencia. Y aquí, justamente, ¿no? Elementos que tienen que ver con la reacción del Estado mexicano. Pero eso, de nuevo, danos elementos aquí, fíjate, aquí. Ok, sí, aquí ya estás diciendo que hay reformas constitucionales. Eso es suficientemente aterrizado, me parece, pero creo que también valdría la pena conectarlo con cómo es que se llegó a este punto, ¿no? Y sin duda es un hito la entrega del bastón de mando al Ejecutivo Federal. Pero tampoco nos vamos a hacer los inocentes, Francisco, ¿eh? Tienes que saber quiénes le dieron el bastón de mando a Andrés Manuel, ¿sí?
O sea, tienes que saber nombres y apellidos de esas personas que conformaron ese consejo. Y yo te puedo decir, con todas las letras, que una de las personas, por lo menos el que se reclamaba como gobernante indígena de México, tiene detrás de sí un historial político de usurpación, un historial político de cuestionamiento justamente de eso, de la usurpación de la representación indígena, y que al final, después de este evento, de la entrega del bastón de mando, a algunas indígenas, al ser oaxaqueñas, al ser cuestionadas sobre la representatividad de este personaje, pues lo pusieron en duda, ¿no? O sea, de verdad, hay muchos elementos ahí en juego que uno no puede comprar así de, como que van garantizados por eso, ¿no? Simbólicamente hay elementos importantes, pero también en términos empíricos, saber quiénes son, Francisco, qué agendas tienen, cómo se están posicionando en esas tensiones. Y eso nadie te lo va a dar, solo tú con tus propias indagatorias y tus propias curiosidades y tus propias búsquedas, ¿sale? Entonces, eso tienes que mostrarlo aquí, ¿va? En conclusión, subraya que fortalecer, tu investigación no subraya que fortalecer la gobernanza indígena es esencial para un modelo estatal verdadero. No. A ver, tu investigación va a aportar evidencia, ¿sí? Sobre cómo se está presentando estas tensiones en torno a la gobernanza indígena. Esa es una cosa. Esa es evidencia de lo que vas a aportar y eventualmente un marco teórico que permita entender esto mejor y eventualmente herramientas metodológicas para comprenderlo, ¿sí? Eso. Pero este supuesto de que fortalecer la gobernanza indígena es esencial para construir verdaderamente un modelo estatal incluyente, esto ya está en debate. Eso lo dice alguien más. Esto no es tu tesis. ¿Sale? Ojo, pilas con eso. No te hagas bolas porque esta es una discusión que trasciende tu tesis. Y es todo lo que ya presentaste arriba, todos los autores. Ellos son los que ya han dicho, ¿no? Pues hay que fortalecer la gobernanza indígena es esencial para construir, pero no vengas aquí a hipostasear. Hipostasear, sí me entiendes cuando te digo eso, es cuando pasamos una idea subrepticiamente detrás de un argumento relativamente fuerte, ¿no? Cuando hipostasiamos es cuando por ejemplo, decimos, es que si la lucha que que se están haciendo al cuestionar los roles masculinos va en contra de la misma civilización occidental. No, espérate, ¿no? El señalar la desigualdad no quiere decir que necesariamente esto pase por tumbar la sociedad como la conocemos. No, porque una sociedad más equitativa tendría que ser nuestra propia sociedad y no pensar que nuestra sociedad es inherentemente injusta y entonces si se acaba la injusticia, entonces vamos a desaparecer, entonces hay que preservar la injusticia. Esa es una hipóstasis, una idea que va subrepticiamente clavada ahí en otra. En ese sentido, la idea es que esta no es tu idea, ¿sí, Francisco? Esta no es tu idea, ¿no? Este es el debate, esta es la discusión que traen los autores y eso es lo que ellos quieren, a lo que quieren llegar. Y tú te montas en esto, tú también quieres contribuir a ello y se entiende y por supuesto que está bien, eso no está mal. Lo que está mal es que al enunciarla, tú digas que vas a lograr eso. Y no y no. Tu investigación tiene su propia ruta, su propio camino, y aquí no lo estás mostrando. Estás mostrando que tu investigación quieres que se conecte con grandes cosas bien chidas, pero no dices ni cómo, ni por qué, ni cómo le vas a hacer, y estamos ahí perdidos, pues. Hay un gran hueco y hasta que tú no nos muestres un diseño metodológico, un diseño teórico y un conjunto de elementos sustantivos que quieras analizar, no te voy a poder respaldar en que realmente tu tesis, ¿sí? Abona a que hay que fortalecer la gobernanza indígena para construir un modelo estatal verdaderamente intercultural e incluyente. Esa es la agenda de investigación de otros y no me queda claro que tú vayas a poder contribuir a esa agenda, ¿sale? Entonces es otra cosa. Esto implica reconocer los temas normativos no solo como herencia cultural, sino como formas legítimas. Esto, bueno, va igual, esto sí va aquí conectado, es la misma idea, ¿sí? Esto sí, pero primero tienes tú que decirme qué vas a hacer tú para poder reclamar esta herencia, porque sí, aquí queda muy claramente señalado.
Es una herencia cultural y además de esa herencia cultural, formas legítimas de organización y gobierno. Sí, está bien, pero tú no puedes reclamar que estás contribuyendo a esto si no dices desde qué enfoque, si no dices desde qué metodología y no dices desde qué problema sustantivo vas a analizar. ¿Sí? Coherentemente, pues así con datos, que veamos que, de dónde va a brincar la liebre. ¿Sí? Para ello es urgente impulsar el diálogo intercultural, tomar leyes. Ok, bueno, no sé si sea urgente, pero eso no es tu tesis. Diálogo intercultural, reformar las leyes, pues eso, a ver, eso ya suena más como a conclusión, eso no le veo ni pies ni cabeza aquí en un planteamiento del problema, ¿no? O sea, ¿cómo terminas diciendo es, hay que impulsar el desarrollo intercultural, reformar las leyes y diseñar políticas? Entonces, a ver, tu tesis tendría que ir por ese lado, ¿no? El diálogo intercultural, la reforma de leyes, el diseño de políticas. Esta es la sección del planteamiento del problema y tú lo terminas haciendo una recomendación. O sea, eso significaría que ya fundamentaste todo un conjunto de afirmaciones con evidencia y tal y ya llegaste a una conclusión coherente. No, Francisco, esto tampoco se sostiene. Es inaceptable. No puedes venir a presentar esta conclusión cuando no has dado un bendito dato, un bendito análisis de datos que te permita llegar a construir esto. Y de hecho, inclusive es el argumento de Van de Cotte y de Spitz de hace 17 años, además, ¿no? Entonces, no, totalmente inaceptable. Lo dejo para que tú lo pienses y para que veas qué quisiste decir y cómo lo puedes recuperar de la mejor manera. Pero mira, es el planteamiento del problema. Te lo dije desde los primeros días que supe que ibas a ser mi dirigido. En el planteamiento del problema, por lo menos para el protocolo, tienes que presentar datos, datos. Y aquí, salvo lo que mencionas de las reformas constitucionales reportando que ha habido años y tal, que todavía faltaría decir qué artículos, faltaría decir cuál es el contenido de esos artículos. Salvo eso, no veo un bendito dato. No veo un bendito dato. Todo es así, prácticamente garantía de tu ronco pecho. Y esto no, así no se hace investigación. Así no funciona, ¿va? Ahora, em, ¿sabes qué? Vamos a llegar aquí a la pregunta general y aquí lo vamos a dejar porque yo tendría que irme a las 11, pero sí había que detenerse en esos elementos. Entonces, pregunta general, ¿cómo los fenómenos sociales? A ver, esta pregunta general no nos sirve porque ya lo dijimos en clase, no sé por qué no lo cambiaste, si no tiene ni pies ni cabeza eso de fenómenos sociales, es un monstruo de cosas. Concretamente, Francisco, ¿a ti qué te interesa evaluar? ¿Qué te interesa identificar? ¿Qué te interesa ir a observar? ¿Sí? Para poder hablar de las transformaciones de los sistemas normativos. Esto entiendo que es el núcleo de lo que te interesa, ¿no? Las tensiones, las transformaciones de sistemas normativos, ¿no? Bueno, este es el planteamiento del problema. Eso tendría que haber quedado en el planteamiento del problema y no lo mostraste. Pero entonces, ¿cuál es la pregunta de investigación? A ver, de nuevo, Francisco, tu pregunta de investigación tiene que presentar tus categorías analíticas, no puede estar así en el aire. Esto es ni siquiera una tesis de licenciatura, pues, ¿no? No demuestras tener una expertise, ya no digamos en la investigación, no demuestras tener una expertise en el conocimiento sustantivo de tu tema de investigación, que se supone que ya un estudiante de doctorado tiene que tener. Entonces, categorías, ¿sí? Categorías. ¿Qué categorías tienes y cómo se presentan respecto a tu unidad de análisis? ¿Sí? Las preguntas de investigación tienen tres elementos: categorías, ¿no? Unidades de análisis y eh, relaciones entre categorías. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto en función de esto para esta población? ¿Sí? Sin esos tres elementos, estamos perdidos aquí. Aquí no estás enunciando tu categoría de análisis, ¿no? Hablas de procesos sociales, hablas de colonialismo, hablas de transformación. Yo creería que esa es la transformación, la categoría central, pero no me queda claro que esa, o sea, ¿no? No lo has presentado antes en el planteamiento del problema como una categoría. No indicas cuáles son tus unidades de análisis
ni qué relaciones esperas encontrar entre estas categorías. Si estás hablando de la transformación, bueno, entonces, ¿qué ha afectado a la transformación? ¿No? Esto, ¿no? ¿Qué elementos han impactado? No sé, pues, pero no está discutido arriba y no se puede recuperar, por lo tanto, para plantear una pregunta de investigación. ¿Sale? Entonces, esta pregunta no te permite responder nada. Y ya a partir, por la misma cuenta, cada una de las preguntas específicas tendrían que ir justamente empatadas con un conjunto de objetivos. ¿Qué quieres lograr? ¿No? Ya no hay hipótesis, en tu caso tienen que ser supuestos y a partir de ahí supuestos específicos si quieres. ¿Va? A la luz de esa nueva pregunta, por favor, Francisco, tienes que definir un conjunto de objetivos, ¿sí? Y un conjunto de preguntas específicas o al revés. De esas preguntas específicas lo vas a convertir en objetivos específicos, ¿va? Pero las preguntas específicas tienen que ir construidas específicamente también con esta lógica. ¿Qué categorías? ¿Qué unidades de análisis? Tal vez igual las unidades de análisis ya lo podemos brincar para que no se hagan muy extensas, pero ¿qué categorías y qué relaciones entre esas categorías quieres analizar? ¿Va? Y ya sobre eso vamos a dejarlo ahí y ya después vemos la justificación, ¿va? Entonces, hasta esta parte, ¿sí, Francisco? Nos vamos quiero que me vuelvas que revises toda esta parte que ya esté bien atendido, hasta los objetivos, hasta acá, ¿sí? Dejamos pendiente la justificación en adelante, ¿vale? ¿Dudas, comentarios? No, maestro, nada más, por favor, me manda el Word y el video para ir siguiendo sus indicaciones. Mira, te mando el Word ahorita mismo. El video no te lo puedo mandar ahorita porque se tarda en subir a la nube, ¿va? Y ya voy de salida. Entonces, se me va a complicar. Pero el Word sí te lo paso ahorita mismo. Y a la menor oportunidad, si tengo chance, ahí desde el teléfono hago mis magias y descargo la grabación, el enlace y la contraseña para que entres. Pero no te lo garantizo porque ahorita voy a andar en tránsito y voy a andar corriendo, ¿va? Pero sí, el Word te lo mando en unos minutos más. ¿Sale? Sí, bueno, ¿te congelaste? Sí, maestro. Y Ahora, nuestra pues. siguiente sesión, bueno, Pues, ay, caray, yo preferiría que fuera muy pronto. Dedícate nuestra este fin siguiente de sesión, semana a maestro. trabajar. Uf, mira, mándame el lunes y ya yo lo puedo revisar y ya no te doy fecha, ¿va? Para que ya nos veamos así con más. Estoy pensando agendarme en el salón de posgrado para atender ahí tutorías. Entonces me voy a ir a aplastar ahí todo el día y ahí a recibir a todos los estudiantes. Entonces te aviso, pero tú mándame por favor a más tardar el lunes este documento, ¿sí? Muy bien. Revisados a los objetivos y si puedes, ajusta todo lo demás en función de lo que hemos platicado, pero por lo menos hasta los objetivos ya tiene que quedar bien terminado, ¿sí? Sí, maestro. Vientos, pues ánimo, ánimo, échale ganitas, que estés muy bien y pues bueno, aquí seguimos pendientes de las dudas y de las inquietudes, pero el lunes, por favor, me mandas eso para que vayamos avanzando, ¿vale? Sí, maestro, Bueno, pues gracias. entonces que tengas un excelente día del estudiante, pásala súper con tu tarea, échale ganitas y vas a ver, pues digo, a veces cuesta trabajo lidiar con estas cosas, pero pues al final de cuentas no te estoy dejando solo, estoy acompañando y esperaría que ese mismo compromiso que hemos mantenido hasta ahora sea también para que tú remontes y no te dejes hundir, ¿no? Tú solo encuentres el camino y que de esto salga no solamente la salvación de tu alma, sino también un muy bonito grado de doctorado. Así es que ánimo, échale ganas. Venga. Sí, maestro, gracias.